Una vida tranquila en Roma. Así podía describirse mi existencia. Mi nombre es Mateo, un nombre común y corriente, igual que mi vida hasta ese momento. Trabajaba en una librería pequeña cerca del centro de la ciudad. Las mañanas eran una rutina de café, clientes y libros apilados en estantes. Sin embargo, todo cambió una tarde de verano cuando, por casualidad, decidí pasar por una iglesia antigua cerca de la Via della Conciliazione. Había pasado por allí muchas veces, pero nunca me había detenido. Ese día, sentí una especie de llamada, un impulso que me empujaba a entrar. La iglesia estaba casi vacía. Una paz solemne impregnaba el ambiente, solo perturbada por el eco de mis pasos. Las velas parpadeaban en las esquinas y el aire olía a incienso y piedra húmeda. Paseé por los pasillos, observando las esculturas de santos y los frescos en el techo, figuras angelicales que parecían observar cada uno de mis movimientos. A mitad del recorrido, noté una puerta de madera, pequeña y desgastada, casi oculta detrás de una cortina gruesa de terciopelo rojo. Al principio pensé que era una entrada restringida, una zona de mantenimiento o tal vez una oficina. Sin embargo, al acercarme, noté que la cerradura estaba rota y la puerta entreabierta. Mi curiosidad, siempre un poco imprudente, me llevó a empujar la puerta con suavidad. El chirrido que emitió al abrirse resonó en la nave vacía, y por un momento sentí que había cometido un error. Miré a ambos lados, esperando ver a algún sacerdote o feligrés, pero estaba solo. Decidí continuar y, al atravesar el umbral, descubrí una escalera angosta que descendía a lo que parecía un sótano. Cada paso que daba hacia abajo parecía llevarme más lejos del mundo que conocía. El aire se volvía denso y húmedo, y el sonido de la calle se desvanecía hasta ser solo un eco distante. Al final de la escalera, la luz era escasa, pero mis ojos se adaptaron rápidamente a la penumbra. Lo que encontré allí fue sorprendente. Un largo corredor de piedra conducía a una serie de habitaciones. Las paredes estaban cubiertas de tapices desgastados y símbolos extraños que no reconocía. Decidí explorar, sintiendo una mezcla de miedo y fascinación. En la primera habitación encontré libros antiguos apilados en estantes de madera carcomidos por el tiempo. Los títulos estaban escritos en latín y en otros idiomas que no reconocía. Los leí en silencio, y una sensación de inquietud comenzó a instalarse en mi interior. Parecían tratar de temas oscuros, historias de exorcismos y rituales antiguos, escritos que parecían más de ficción que de teología. Sin embargo, fue en la tercera habitación donde me topé con algo que congeló mi sangre. En el centro de la sala había una especie de altar rudimentario, cubierto con una tela bordada con símbolos aún más inquietantes. Encima de él, vi una serie de frascos alineados cuidadosamente, cada uno etiquetado con nombres y fechas. Me acerqué con cautela y, al enfocar la vista, noté que dentro de cada frasco había algo que parecía carne conservada en un líquido oscuro. Un escalofrío recorrió mi espalda, y di un paso atrás, con el corazón acelerado. Decidí que ya era suficiente. Giré sobre mis talones para regresar al pasillo, pero entonces escuché un sonido, como un susurro lejano. Me detuve en seco, conteniendo la respiración. Volví a mirar hacia el altar y vi algo que no había notado antes, una pequeña caja de madera, cerrada con un candado oxidado. Por alguna razón, sentí la necesidad de abrirla, como si dentro de ella se encontrara la respuesta a todas las preguntas que no sabía que tenía. Me acerqué y, con una piedra suelta que encontré en el suelo, rompí el candado con un golpe fuerte. La tapa se abrió con un crujido, y dentro encontré un conjunto de cartas amarillentas, escritas a mano con una caligrafía elegante. Cada palabra estaba cuidadosamente trazada, como si el autor hubiese puesto su alma en cada línea. Leí las primeras palabras y me estremecí. A quien sea que encuentre estas líneas, ruego que no revele jamás el contenido de lo aquí escrito. Este secreto ha permanecido oculto por siglos, y así debe permanecer. No podía dejar de leer. El tono de las cartas era solemne, casi desesperado, como si el autor hubiera estado seguro de que lo que escribía tenía un peso y una relevancia más allá de la comprensión humana. Continué pasando las páginas, y a medida que avanzaba, la historia se tornaba cada vez más oscura.
Las cartas, fechadas en el siglo XVII, relataban una serie de eventos espantosos que parecían casi demasiado grotescos para ser reales. Eran cartas escritas por un monje de la orden benedictina, quien narraba una serie de sucesos inexplicables ocurridos en ese mismo sótano. El monje hablaba de rituales secretos, de pactos y maldiciones que se habían llevado a cabo allí, bajo la apariencia de ser prácticas religiosas. Mencionaba nombres de personas desaparecidas y anotaba descripciones detalladas de ceremonias realizadas en honor a entidades que yo solo había escuchado en antiguos mitos. Las cartas detallaban cómo algunos de los frailes, en un intento por ganar conocimientos prohibidos, habían recurrido a ritos oscuros, sacrificando a aquellos que eran acusados de herejía o quienes simplemente caían en desgracia con la Iglesia. Mi estómago se revolvió al pensar en lo que esas palabras implicaban. Lo que había creído que eran meros cuentos sobre exorcismos y demonios no era ficción, al menos, no para quienes habían escrito esas cartas. Cada palabra parecía cargada de un dolor genuino, de arrepentimiento y, sobre todo, de terror. En cada página, el monje hacía referencia a algo que llamaba el huésped eterno y describía cómo este ser se manifestaba en el sótano, exigiendo ofrendas a cambio de favores. Esa figura, mencionada como una sombra de proporciones inhumanas, había sido testigo de años de rituales y sacrificios, alimentándose de las energías de aquellos que habían sucumbido a la desesperación. Mi cuerpo temblaba al leer aquello. Cada palabra se sentía como un peso sobre mis hombros, un recordatorio de que había violado un espacio destinado a permanecer sellado. Estaba a punto de dejar las cartas y salir corriendo de allí cuando, de pronto, un ruido me sobresaltó. Era un golpe suave, repetitivo, como si algo rascara desde dentro de las paredes. Me quedé inmóvil, conteniendo el aliento, y miré hacia el pasillo oscuro desde el que había venido. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero era como si todo mi cuerpo estuviera paralizado, preso de una fuerza que no podía controlar. El sonido continuó, como un murmullo lejano que parecía decir mi nombre. Desesperado, intenté salir de la sala, pero me detuvo un pensamiento irracional. Necesitaba saberlo todo, leer cada carta y entender qué era lo que aquellos hombres habían hecho allí siglos atrás. Un terror oscuro me dominaba, pero algo en mí estaba determinado a llegar al fondo de la historia, como si alguna fuerza superior me lo exigiera. Volví a las cartas y seguí leyendo. Los detalles se hacían cada vez más perturbadores. En una de las páginas, el monje narraba cómo el último sacrificio, una joven, había intentado escapar del sótano, pero fue capturada y arrastrada de vuelta. Describía cómo ella había luchado y gritado, rogando por su vida, y como los otros frailes, en trance, continuaron con el ritual, convencidos de que estaban cumpliendo una voluntad superior. Después de aquello, el monje aseguraba que los lamentos de la joven nunca se habían extinguido por completo. A veces, durante la noche, podían escucharse sus gritos resonando en las paredes, un eco eterno de su sufrimiento. Cerré los ojos, intentando alejar las imágenes de mi mente, pero el silencio del sótano me asfixiaba. Comencé a preguntarme si el lugar en sí no estaba impregnado de alguna energía oscura, si los actos cometidos allí no habían dejado una marca imposible de borrar. En ese instante, recordé los frascos en el altar y la carne flotando en su interior. Comprendí con horror lo que aquellos frascos significaban. Eran restos de aquellos que habían sido sacrificados, preservados de alguna forma macabra como una especie de reliquias. De repente, el rasguño en la pared se intensificó. Era como si algo invisible estuviera tratando de salir, de cruzar desde algún otro lugar hacia este sótano. Mi corazón latía con fuerza, y cada célula de mi cuerpo me gritaba que escapara. Aún así, una fuerza más poderosa que mi instinto de supervivencia me mantuvo allí, como si las sombras de aquel lugar me hubieran atrapado y no quisieran dejarme marchar. En ese momento, recordé las últimas palabras del monje en la carta que tenía entre manos: si encuentras este lugar, haz lo que yo no pude, destrúyelo. Porque lo que yace aquí no debe ser liberado jamás. Sentí una presión invisible alrededor de mi cuello, como si algo intentara impedir que respirara, y el pánico me invadió. Intenté soltarme, pero la sensación no desaparecía. Las sombras a mi alrededor parecían cobrar vida, alargándose y acercándose a mí, como si estuvieran vivas, como si fueran más que simples sombras.
En un arrebato de pánico, solté las cartas y me lancé hacia el pasillo, decidido a salir de ese lugar de una vez por todas. Cada paso retumbaba como si 1000 voces susurraran a mi alrededor, entremezclándose con los ecos de los gritos que el monje había descrito en sus escritos. Llegué a la escalera y comencé a subir los escalones de 2 en 2, sintiendo como el aire a mi alrededor se volvía cada vez más denso y sofocante, como si la oscuridad misma tratara de atraparme. Cuando finalmente alcancé la puerta por la que había entrado, algo me detuvo. No era miedo ni curiosidad, era como si una fuerza invisible me retuviera, como si el sótano reclamara una parte de mí que no estaba dispuesto a dejar atrás. Me giré lentamente y, en la penumbra del pasillo, distinguí una figura. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, que mis ojos solo estaban viendo sombras, pero esa forma oscura, casi humana, se movía, respiraba. Era una presencia, una entidad hecha de pura oscuridad, y sabía que me estaba observando. La figura avanzó, acercándose lentamente. Cada paso suyo parecía consumir la luz de las velas a mi alrededor, como si absorbiera cualquier rastro de vida en el lugar. Mi cuerpo estaba congelado, incapaz de moverse, y cada vez que intentaba apartar la vista, era como si algo me forzara a mirar de nuevo. La sombra se detuvo a pocos metros de mí y levantó una mano, señalándome con dedos largos y afilados. En ese instante, escuché un susurro en mi mente, una voz gutural y antigua que me susurraba en un idioma que no entendía pero que, de alguna forma, comprendía. Liberaste aquello que estaba destinado a permanecer oculto. Ahora, Mateo, tu alma está ligada a este lugar. Al escuchar esas palabras, un frío indescriptible recorrió mi cuerpo. Era como si una parte de mí se hubiese separado, como si el mismo suelo me absorbiera. Intenté moverme, pero el peso de esa presencia me mantenía anclado. La desesperación se apoderó de mí mientras sentía como mi mente comenzaba a fragmentarse, como si cada recuerdo y pensamiento fuese absorbido por ese ser. Cada error, cada arrepentimiento de mi vida, pasaba por mi mente en una sucesión de imágenes frenéticas, como si la sombra estuviera despojándome de todo lo que era. En un último intento desesperado, comencé a murmurar una oración. No era una persona religiosa, pero en ese momento, cualquier cosa que pudiera ayudar era bienvenida. La voz en mi mente se intensificó, como si se riera de mí, como si esa entidad se alimentara de mi terror. Sin embargo, el simple acto de murmurar una oración parecía darle a mi cuerpo un pequeño impulso de control. Aprovechando ese instante, me giré y empujé la puerta con todas mis fuerzas, logrando cruzar al otro lado y cerrarla detrás de mí. El peso invisible que había sentido hasta entonces se desvaneció, pero sabía que no estaba solo. Escuchaba todavía susurros en mi cabeza, resonancias de esa voz inhumana, como un eco que se negaba a desaparecer. Corrí fuera de la iglesia, sintiendo como el aire fresco de la noche me llenaba los pulmones. No me detuve hasta llegar a mi apartamento, donde me encerré, apagando todas las luces y atrancando la puerta, como si eso pudiera mantener a raya lo que fuera que había encontrado. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la figura de esa sombra aparecía ante mí, acechándome en la oscuridad de mis pensamientos. Durante días, los susurros continuaron, suaves, casi imperceptibles, pero constantes. No podía concentrarme en nada, mis amigos y familiares notaban el cambio en mí, y cada vez que me preguntaban qué ocurría, solo podía responderles con evasivas. No había forma de explicar lo que había visto, porque incluso yo dudaba de lo que había experimentado. Con el paso de las semanas, mi vida comenzó a desmoronarse. Perdí mi trabajo en la librería, me aislé de mis amigos y mi salud comenzó a deteriorarse. Pero lo peor eran las noches. Cada madrugada, en el momento más profundo del sueño, escuchaba el eco de una puerta chirriando al abrirse. Sabía que era la misma puerta del sótano en la iglesia, y cada vez, esa sombra parecía más cerca. Un día, incapaz de soportar más, regresé a la iglesia. Mis pies me llevaron hasta aquella pequeña puerta de madera, la misma que había abierto semanas atrás, aunque ahora estaba cerrada y asegurada con un candado nuevo. Miré alrededor, y en ese momento, un sacerdote se acercó. Me miró con una mezcla de compasión y advertencia, como si supiera lo que me atormentaba. Hay lugares que es mejor no desenterrar, hijo,
me dijo con voz grave. Algunos secretos no fueron hechos para ser revelados. Lo que encontraste allí, siempre ha estado aquí. Y seguirá aquí, esperando. Sin decir una palabra más, el sacerdote se alejó, dejándome solo frente a la puerta. Sabía que no tenía sentido insistir, que nada que hiciera cambiaría lo que había desatado en ese lugar. La iglesia, el sótano, y esa sombra se habían convertido en una parte de mí, una marca invisible que llevaría el resto de mi vida. Regresé a casa aquella noche, sabiendo que no había escapatoria. Desde entonces, cada vez que el silencio se adueña de la noche, escucho los ecos de aquellos rituales, los susurros de esa voz antigua que me recuerda que mi alma está ligada para siempre a ese lugar. He tratado de ignorarlo, de vivir mi vida de la forma más normal posible, pero sé que esa sombra siempre estará ahí, en algún rincón de mi mente, aguardando pacientemente. Historia número 2. A veces me pregunto si alguien me creerá alguna vez, si alguna persona realmente aceptará lo que viví en esos días. Es fácil burlarse o encontrar explicaciones lógicas cuando las cosas suceden a los demás, cuando las historias parecen parte de alguna leyenda urbana, de un cuento de terror que se escucha por diversión. Pero yo lo viví en carne propia. Mi nombre es Johnny, aunque sé que suena absurdo y hasta ridículo, estoy convencido de que fui poseído. Todo comenzó cuando me mudé solo por primera vez. Me había trasladado a una pequeña ciudad en el sur de Inglaterra, un lugar tranquilo y antiguo, con calles adoquinadas y edificios que parecían desgastados por siglos de historia. La casa que alquilé era pequeña, acogedora a simple vista, y tenía un encanto rústico. Sin embargo, desde la primera noche, sentí algo extraño en el ambiente. No era un miedo directo, no era como si las paredes se cerraran sobre mí o si hubiera sombras acechando en las esquinas, era, más bien, una sensación de incomodidad, un peso en el aire que se hacía más evidente en las noches. Al principio, lo atribuía a la adaptación. Era la primera vez que vivía solo y, naturalmente, la soledad y el silencio absoluto podían resultar inquietantes. Pasé las primeras semanas adaptándome, explorando la ciudad y tratando de ignorar esa sensación opresiva que me invadía en cuanto el sol se escondía. Pero luego empezaron los sueños. No recuerdo la primera noche en la que comenzaron, parecían una serie de sueños inconexos, sin mucha lógica, pero todos compartían una misma atmósfera, un profundo y abrumador sentimiento de pérdida. Soñaba con lugares desconocidos, ruinas oscuras y pasillos interminables, siempre acompañado de esa misma voz que no lograba identificar. Era un susurro lejano, grave, que parecía surgir desde lo más profundo de mi subconsciente, como si tratara de despertarme algo enterrado en mi mente. Con el tiempo, los sueños fueron adquiriendo más intensidad, y comencé a sentir sus efectos durante el día. Me descubrí a mí mismo hablando en voz baja sin darme cuenta, pronunciando palabras que no recordaba aprender y que, de alguna manera, parecían surgir de mis labios sin que yo lo permitiera. Mis pensamientos se volvían confusos, como si compartiera mi mente con otra presencia, una sombra que se expandía cada vez más y tomaba posesión de mis acciones. Empecé a evitar hablar con la gente. Mis amigos notaron que algo iba mal, que estaba más distante, pero no podía explicarles lo que realmente estaba sucediendo. Me volví irritable, paranoico, sentía que todos me observaban con desconfianza y, en algún rincón de mi mente, creía escuchar risas burlescas, como si alguien disfrutara de mi descenso en espiral. Llegó un punto en que mi cuerpo comenzó a reaccionar de formas que no entendía. A veces, me miraba en el espejo y apenas reconocía mi propio reflejo. Mis ojos, siempre claros y despiertos, se veían apagados, como si una sombra los cubriera. Había días en los que apenas podía recordar lo que había hecho, horas que se desvanecían de mi memoria sin dejar rastro. Empezaron a aparecer marcas en mi piel, pequeños arañazos y hematomas que no recordaba haberme hecho, y lo peor era que algunas veces despertaba con las manos cubiertas de tierra, sin explicación. Una noche en particular, el peso de la situación se volvió insostenible. Me desperté de uno de esos sueños extraños, con el corazón latiéndome tan rápido que sentía que iba a explotar. Al abrir los ojos, noté que no estaba en mi cama. Me encontraba en el jardín trasero de la casa, de pie, en la oscuridad, descalzo y con los brazos extendidos hacia el cielo.
Estaba paralizado, sin comprender cómo había llegado allí. Fue entonces cuando escuché nuevamente ese susurro, pero esta vez, estaba claro y resonante, y sentí que no venía de fuera, sino de dentro de mí. La voz me susurraba palabras que no lograba comprender, pero su tono era autoritario, casi paternal, como si estuviera dándome órdenes o instrucciones en un idioma perdido en el tiempo. Cuando finalmente pude moverme, caí de rodillas al suelo, jadeando, y la voz se desvaneció poco a poco. Pasé el resto de la noche sentado en el suelo, en estado de shock, sin poder procesar lo que acababa de experimentar. No sabía qué hacer ni a quién acudir. En mi cabeza, escuchaba la voz con claridad, una voz que me llamaba por un nombre que no era el mío. Al día siguiente, intenté ignorar lo sucedido y volví a mi rutina habitual. Me convencí de que todo era fruto del estrés, de que estaba bajo demasiada presión. Pero el alivio fue breve. Las noches se volvieron insoportables, apenas podía dormir y, cuando lo lograba, los sueños eran cada vez más vívidos. Había figuras oscuras en cada rincón, sombras que me perseguían y se acercaban a mí con sus manos extendidas, tratando de tocarme. En el momento en que despertaba, sentía que algo más despertaba conmigo, algo que se instalaba en lo profundo de mi mente y mi alma. Entonces, una noche, sucedió algo que me hizo perder toda esperanza. Desperté frente al espejo del baño, y lo que vi allí no era mi reflejo, era mi rostro, pero con una expresión de ira, de resentimiento. Sentía como si alguien estuviera dentro de mí, observándome desde esos ojos vacíos, alimentándose de mi miedo. Me susurró, pero esta vez no era una voz externa, era mi propia voz, distorsionada y grave, que me decía cosas horribles, cosas que jamás pensé que podrían salir de mis labios. No pude aguantarlo más. Esa noche busqué ayuda desesperado. No tenía otra opción. Fue entonces cuando contacté a un sacerdote local, quien accedió a escuchar mi historia, aunque con escepticismo. Me escuchó en silencio, y cuando terminé, me miró con seriedad. Parecía debatirse entre la duda y la preocupación. Después de un largo silencio, finalmente habló: no soy un experto en estas cosas, pero no creo que estés loco, Ion. Quizá necesites algo más que una simple charla. El sacerdote, un hombre serio de mediana edad llamado Edward, parecía realmente preocupado. En su rostro vi el mismo tipo de inquietud que yo había sentido durante aquellas noches de pesadilla. Me pidió que lo acompañara al sótano de la iglesia, un lugar que apenas se usaba y donde él realizaba algunas de sus oraciones más privadas. Las paredes del sótano estaban cubiertas de iconos antiguos y velas encendidas, cuyos destellos proyectaban sombras en cada rincón. El aire era denso, cargado de una paz tensa, como si el lugar supiera más de lo que cualquiera de nosotros comprendía. Cuando llegamos, el padre Edward me pidió que me arrodillara y me cubrió con una manta pesada de lana. Al ver su seriedad, mi corazón comenzó a latir más rápido. No sabía exactamente qué esperaba de aquella experiencia, pero sentía una mezcla de esperanza y miedo. El sacerdote se persignó y comenzó a murmurar en latín, con voz baja y solemne. Por un momento, el ambiente pareció calmarme, pero pronto algo en mí comenzó a agitarse. Mientras el sacerdote continuaba con sus oraciones, sentí un hormigueo que comenzaba en mi estómago y se extendía por todo mi cuerpo. Mis músculos se tensaron y mis manos comenzaron a temblar, y de repente la habitación se sintió mucho más fría. Podía escuchar su voz, cada palabra en latín que resonaba en las paredes, y aunque no entendía el significado exacto de lo que decía, sentía que algo en mí lo rechazaba, como si estuviera intentando expulsar una presencia que se resistía con todas sus fuerzas. Las palabras del padre Edward se volvieron más firmes, y él comenzó a levantar la voz, alzando una cruz frente a mí. El hormigueo en mi cuerpo se convirtió en un dolor punzante, y en algún lugar profundo de mi mente, sentí una ira descontrolada, una rabia que no era mía. Intenté moverme, decir algo, pero era como si mi cuerpo estuviera paralizado. Solo podía observar, atrapado dentro de mí mismo, mientras mi respiración se aceleraba y mi mente se llenaba de imágenes y sonidos que no lograba comprender. En ese momento, sentí como mi cuerpo se doblaba hacia adelante, casi en un espasmo. Mi boca se abrió, y aunque intentaba no hacerlo, comencé a gritar palabras en un idioma que jamás había escuchado.
mi voz sonaba distorsionada, gruesa, y aquellas palabras parecían surgir de lo más profundo de mi ser. Era como si alguien más las estuviera pronunciando a través de mí. El sacerdote retrocedió, pero no dejó de rezar. Podía ver la determinación en sus ojos, y al mismo tiempo, el miedo en su rostro. Sabía que lo que estaba ocurriendo no era común, y sentí que ni siquiera él estaba preparado para enfrentarse a algo así. Ion, tienes que resistir, me gritó, con voz temblorosa pero firme. No permitas que tome control. Este no eres tú. Pero aquellas palabras parecían vacías en mi mente. No podía resistir, no tenía fuerza para luchar contra esa presencia que había crecido dentro de mí durante semanas, alimentándose de mis temores y mis dudas. Sentía que mi cuerpo no me pertenecía, y cada segundo que pasaba, la oscuridad que habitaba en mí se volvía más fuerte, burlándose de mis intentos de escapar. De repente, en un impulso desesperado, intenté recordar quién era realmente. Recordé a mi familia, mis amigos, los buenos momentos que había vivido antes de mudarme a aquella casa, antes de que todo se convirtiera en esta pesadilla interminable. Pero entonces, como si aquellos pensamientos fueran una ofensa, sentí una descarga de dolor en mi cabeza. Era como si algo en mi mente se fragmentara, como si aquellos recuerdos fueran inaceptables para la presencia que ocupaba mi cuerpo. El sacerdote continuaba rezando, cada vez más alto, su voz firme y segura resonando en la pequeña habitación. En medio de mi confusión y sufrimiento, vi cómo las sombras en las paredes parecían moverse, como si estuvieran observando la escena con interés. Me di cuenta de que aquello que me poseía no estaba solo, que había algo más en esa habitación, algo que no podía ver con claridad, pero cuya presencia sentía en cada fibra de mi ser. Finalmente, después de lo que parecieron horas de lucha, comencé a sentir que la oscuridad cedía, como si las palabras del sacerdote, su fe inquebrantable, fueran desgarrando aquella presencia dentro de mí. Con cada frase en latín, sentía que una parte de mí recuperaba el control, que la sombra que me dominaba perdía fuerza. Sin embargo, justo cuando parecía que estaba a punto de liberarme, escuché un último susurro en mi mente, una voz fría y burlona que decía, no te librarás de mí tan fácilmente. Con un último esfuerzo, mi cuerpo se desplomó al suelo, agotado, mientras el padre Edward continuaba rezando. El aire en la habitación parecía más ligero, y aunque aún sentía la presencia de aquella entidad en alguna parte, comprendí que, al menos por el momento, había ganado una pequeña batalla. El sacerdote me ayudó a ponerme en pie y, con un suspiro de alivio, colocó una mano en mi hombro. No está terminado, Ion, me dijo con voz grave. No se ha ido por completo. Esa presencia ha dejado una marca en ti y deberás aprender a protegerte. Me explicó que lo que había experimentado no era algo común, que había enfrentado una entidad oscura, una sombra que, según él, se alimentaba de personas en momentos de vulnerabilidad. Me recomendó que abandonara aquella casa, que me mantuviera cerca de amigos y familiares y que, sobre todo, no me aislara. La soledad, decía, era la mayor aliada de esas fuerzas, que se alimentan del miedo y de la desesperación. Aunque estaba exhausto, sus palabras me dieron algo de esperanza. Agradecí al sacerdote y me despedí de él, decidido a seguir su consejo. Aquel lugar, aquel sótano, había sido una prueba de fuego, y aunque me sentía aliviado de haber sobrevivido, una parte de mí aún temía lo que vendría después. Esa noche volví a casa con una sensación extraña. No era miedo exactamente, sino una especie de desasosiego, una incomodidad que no podía ignorar. Al llegar, empecé a empacar mis cosas. Decidí seguir el consejo del padre Edward y dejar aquella casa lo antes posible. Sin embargo, mientras recogía mis pertenencias, tuve la desagradable sensación de que alguien me observaba desde algún rincón oscuro. A medida que empaquetaba mis cosas, el ambiente en la casa se tornaba más y más opresivo. Cada crujido en el suelo de madera, cada sombra en las paredes, me hacía sentir como si esa presencia aún estuviera cerca, observándome, burlándose de mi intento de escapar. Intenté concentrarme en la tarea, recordando las palabras del padre Edward, sus consejos y advertencias. Sin embargo, algo en mi interior me decía que no sería tan fácil deshacerme de aquella entidad, que había dejado una marca profunda,
una cicatriz que no se borraría con solo cambiar de dirección. Esa noche fue la más larga de mi vida. Me recosté en el sofá, incapaz de dormir, con los ojos clavados en la puerta de mi habitación. Intentaba convencerme de que ya nada malo podía suceder, de que el ritual del sacerdote había sido suficiente para alejar aquello que me había poseído. Pero entonces, en el silencio de la madrugada, escuché nuevamente aquel susurro. Era apenas un murmullo, una palabra repetida con una cadencia hipnótica, pero al mismo tiempo inquietante. La voz, aquella voz grave y burlona, aún estaba allí. Mi cuerpo se tensó, y sentí un hormigueo que comenzó en mi nuca y se extendió hasta la punta de mis dedos. Cerré los ojos, tratando de ignorarlo, de convencerme de que era solo un remanente de mi imaginación, de que la experiencia en la iglesia había sido tan impactante que mi mente aún estaba procesándola. Pero la voz no desaparecía. Al contrario, cada vez se volvía más clara, más nítida, hasta que ya no podía ignorarla. Abrí los ojos y miré a mi alrededor. Las sombras en la habitación parecían moverse de forma sutil, como si la misma oscuridad estuviera viva. Me levanté del sofá y di un paso hacia la puerta, sintiendo el suelo frío bajo mis pies. Mi mente me decía que no debía hacer nada imprudente, que debía mantener la calma y concentrarme en algo positivo, pero mis piernas parecían tener voluntad propia. Caminé hacia el espejo del pasillo, incapaz de controlar mi impulso. Allí, en mi propio reflejo, vi algo que me heló la sangre, mis ojos. No se veían como los recordaba. Eran más oscuros, con una profundidad abismal que me devolvía una mirada llena de odio, un desprecio que nunca había sentido. Intenté apartar la vista, pero estaba atrapado, hipnotizado por mi propia imagen. Y entonces, sin poder evitarlo, mi reflejo sonrió, una sonrisa fría y burlona que no controlaba. La voz en mi mente se volvió más fuerte. Esta vez ya no era un susurro, era un mandato, una orden inapelable. Nunca te dejaré, decía la voz, y esa promesa oscura resonaba en cada rincón de mi ser. En un arrebato de desesperación, golpeé el espejo, y el cristal se astilló bajo mi puño. Los pedazos cayeron al suelo, y el reflejo se fragmentó en 1000 partes, pero aún podía ver aquellos ojos, esa mirada que me aseguraba que jamás estaría solo. Lleno de pánico, me giré y corrí hacia la puerta. Mis manos temblaban mientras intentaba abrirla, y una vez fuera, me encontré corriendo sin rumbo, cruzando calles oscuras sin importarme hacia dónde iba. Solo quería escapar, alejarme de aquella voz, de aquella presencia que se había convertido en mi sombra constante. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más y me detuve en una plaza vacía, jadeando, con el corazón latiéndome en la garganta. Allí, en medio de la noche, me di cuenta de una verdad desgarradora: aunque abandonara la casa, aunque tratara de empezar de nuevo, aquello siempre estaría conmigo. Esa entidad, ese fragmento oscuro que había despertado en mí, era ahora parte de mí, una parte que no desaparecería con rituales ni con oraciones. Había abierto una puerta dentro de mi propia mente, y ahora la oscuridad me acompañaría donde quiera que fuera. Pasé los siguientes días intentando reanudar una vida normal. Me mudé a un pequeño departamento en las afueras de la ciudad, lejos de aquella casa y de sus recuerdos. Intenté reconstruir mi vida, rodearme de amigos y ocupar mi mente con trabajo, pero cada noche, al apagar las luces, sentía su presencia. Era sutil, apenas un susurro en la oscuridad, un reflejo en el espejo, pero siempre estaba allí, recordándome que jamás podría escapar. Con el tiempo, aprendí a vivir con esa sombra en mi vida. Descubrí que, si mantenía mi mente ocupada y me rodeaba de personas, su voz se volvía apenas un murmullo. Pero en los momentos de soledad, en las noches más silenciosas, sentía cómo se acercaba nuevamente, susurrando en mi oído, sus palabras frías y siniestras que me recordaban que, aunque intentara olvidar, había un rincón oscuro en mi ser que siempre estaría marcado. Así vivo hasta hoy, día tras día, sin contarle a nadie lo que realmente sucedió, sin hablar de los horrores que viví en aquella casa ni de las noches en las que siento su presencia a mi lado. Es un secreto que he aprendido a guardar, una cicatriz invisible que llevo en mi alma, y aunque sigo adelante, sé que jamás seré completamente libre. Porque, al final, la oscuridad que me poseyó aquella noche no era solo una presencia externa, era algo que siempre había estado en mi interior,
esperando el momento adecuado para despertar. Historia número 3. Mi nombre es Gabriel, y la historia que voy a contar sucedió hace unos 10 años, cuando tenía 18. En ese entonces, vivía en la ciudad, pero cada verano iba al rancho de mi abuelo en la sierra de Oaxaca para ayudarlo con las tareas de la granja. Eran tiempos duros, pero a mí me gustaba estar allí, había algo en esa rutina de campo que me daba paz. Los días comenzaban temprano, a las 5 de la mañana, y no terminaban hasta que el sol se escondía y solo quedaba el murmullo de los insectos y los perros del rancho ladrando a lo lejos. Mi abuelo siempre fue un hombre serio y callado, de pocas palabras pero gran sabiduría. Vivía en ese rancho desde que era joven, y aunque parecía un sitio tranquilo y apartado, la gente del pueblo contaba historias sobre sucesos extraños en esos campos y montes. Decían que en las noches de luna llena, había que cerrar bien las puertas y ventanas porque el nahual rondaba la zona. De niño, me aterraban esas historias, pero de adulto las consideraba solo cuentos para asustar a los ingenuos. Ese verano fue especialmente caluroso, las noches parecían no dar tregua, y las tareas del día eran agotadoras. A pesar de ello, una noche, cuando estaba por dormir, escuché a mi abuelo en la sala conversando en voz baja con su amigo Pedro, un vecino que vivía a unos kilómetros de distancia. La curiosidad me pudo, y me acerqué a la puerta, tratando de escuchar sin ser descubierto. Hablaban de algo que había visto Pedro mientras volvía a casa, una sombra que describía como un animal enorme, más grande que cualquier lobo, y con unos ojos rojos que parecían encendidos. Mi abuelo lo escuchaba con calma, asintiendo lentamente. «Ya ha pasado antes, Pedro», le dijo. «No es la primera vez que lo vemos por aquí. Ese ser no nos hará daño si lo dejamos en paz». Me aparté de la puerta sin entender bien lo que decían, pero aquella conversación quedó rondando en mi cabeza. Me costó dormir, y cuando lo logré, tuve sueños confusos en los que veía sombras y escuchaba aullidos lejanos, mezclados con el sonido del viento entre los árboles. Al día siguiente, decidí no preguntar nada, mi abuelo era reservado, y probablemente me habría dado alguna excusa para no inquietarme. Las jornadas de trabajo en el campo siguieron, pero cada vez que el sol se ocultaba, notaba que mi abuelo se volvía más precavido. Cerraba todas las puertas y ventanas antes de la noche, y me pedía que evitara salir después de que oscureciera. No me daba explicaciones, y yo no insistía, aunque la intriga crecía dentro de mí. ¿Qué era lo que temía mi abuelo? Una noche, no pude aguantar más la curiosidad. Esperé a que mi abuelo se fuera a dormir y me asomé por la ventana. La noche estaba iluminada por una luna llena que daba un aspecto casi fantasmal a los campos. El viento soplaba suavemente, y a lo lejos se escuchaban los ladridos de los perros de Pedro. Decidí salir, solo por unos minutos, para despejarme y tal vez, aunque no lo admitiera, para ver si había algo fuera de lo normal. Caminé por el sendero que llevaba a los campos de maíz. El aire nocturno era fresco y lleno de un silencio extraño, como si la tierra misma estuviera en calma, expectante. Me detuve en medio del campo, bajo la luz de la luna, y miré a mi alrededor. No había nada, solo el susurro del viento y mi respiración. Estaba a punto de regresar cuando escuché algo, un sonido suave, como de ramas quebrándose. Me giré hacia donde provenía el ruido, y fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, en la colina que estaba detrás del rancho, distinguí una figura que no parecía humana ni animal. Era grande, demasiado grande para ser un perro o un coyote, y su silueta se recortaba contra la luz de la luna, confiriéndole un aspecto siniestro. Sentí que mi corazón se detenía, y por un momento pensé que mi mente me estaba jugando una broma, que tal vez había estado demasiado tiempo escuchando esas historias sobre nahuales y mi imaginación me estaba traicionando. Pero cuando la figura se movió, supe que no era producto de mi mente. Caminaba lentamente, casi con tranquilidad, como si fuera consciente de mi presencia y no le importara. Desde donde estaba, pude ver que sus ojos brillaban con una luz rojiza, y su mirada parecía estar clavada directamente en mí, como si supiera que lo estaba observando. Una mezcla de miedo y fascinación me impidió moverme, y solo podía quedarme allí, inmóvil, contemplando a aquel ser que parecía salido de las historias más antiguas de mi pueblo. Después de unos segundos,
que se sintieron eternos, la figura desapareció tras la colina, dejando tras de sí una calma abrumadora. Respiré profundamente, sintiendo como el miedo se apoderaba de mi cuerpo, y corrí de vuelta a la casa. Cerré la puerta con llave y me senté en la cocina, tratando de calmar mi respiración, de convencerme de que aquello no había sido real. Sin embargo, sabía que lo que había visto no era una ilusión. Ese ser estaba allí, y había sentido su presencia de una manera tan intensa que me costaba encontrar una explicación lógica. Esperé a la mañana para hablar con mi abuelo. Me sentía ansioso, desesperado por respuestas. Cuando finalmente se levantó, le conté lo que había visto, cada detalle. Mi abuelo me escuchó en silencio, sin interrumpirme, y cuando terminé, suspiró profundamente. «Lo que viste, Gabriel, es un nahual», me dijo, con una calma que me sorprendió. «Son guardianes de esta tierra, seres antiguos que existen desde mucho antes que nosotros. No buscan hacernos daño, pero es mejor no cruzarse en su camino». Esa explicación solo incrementó mis preguntas. ¿Cómo podía mi abuelo hablar de aquel ser con tanta naturalidad? ¿Por qué no le temía, como yo? Intenté sacarle más detalles, pero mi abuelo solo me miró con una expresión seria y dijo: «Algunos misterios no son para entenderlos, sino para respetarlos. Esa es la diferencia, Gabriel. Respetar». A pesar de las palabras de mi abuelo, no podía dejar de pensar en lo que había visto. Su actitud era tan tranquila, casi indiferente, como si aquel encuentro no fuera nada fuera de lo común, pero para mí había sido una experiencia tan intensa y aterradora que no podía evitar sentirme afectado. Durante los días siguientes, mis pensamientos estaban constantemente en aquella figura que había visto en la colina y en el brillo rojo de sus ojos. ¿Cómo era posible que algo así existiera? ¿Realmente era un nahual, o mi mente estaba interpretando lo desconocido como lo que me habían contado las historias de la infancia? Mientras seguía trabajando en la granja, comencé a notar otros detalles que antes me pasaban desapercibidos. En el pueblo, la gente evitaba hablar de ciertas cosas, y cuando alguien mencionaba a los nahuales, lo hacían en susurros, como si temieran invocarlos. Un día, en la tienda del pueblo, escuché a dos ancianos hablando sobre lo que habitaba en los cerros. Me acerqué discretamente, fingiendo que revisaba algunos productos, y alcancé a escuchar fragmentos de su conversación. «Ya no quedan muchos, pero los que están, son fuertes», decía uno de ellos. «No es común verlos, si se dejan ver, es porque tienen un propósito». La otra persona asintió, mirando alrededor con cautela, como si temiera ser escuchada. «Dicen que cuando alguien los ve, es porque esa persona está marcada de alguna manera», agregó en un susurro. Al escuchar eso, sentí un escalofrío. ¿Qué significaba estar marcado? ¿Por qué se mostraría un ser así ante alguien como yo? Esa tarde volví al rancho con una mezcla de miedo y curiosidad. No podía apartar de mi mente lo que aquellos hombres habían dicho, sus palabras resonaban en mi cabeza, y una parte de mí comenzaba a convencerse de que mi abuelo sabía más de lo que me decía. Aquella noche, después de la cena, lo confronté de nuevo. Le dije que ya no era un niño, que podía manejar la verdad, y que necesitaba entender lo que estaba sucediendo. Mi abuelo me miró en silencio por un largo momento, como si estuviera debatiendo internamente. Finalmente, suspiró y me pidió que lo acompañara al exterior. Nos sentamos en una banca de madera junto a la casa, y él miró hacia las montañas antes de hablar. «Los nahuales son más antiguos que cualquier leyenda que hayas escuchado», comenzó. «Son espíritus de personas que han aprendido a conectarse profundamente con la naturaleza, a transformarse en animales, a vivir entre dos mundos. Son guardianes, protectores de la tierra, pero no están atados a las mismas reglas que nosotros». Me contó que, cuando era joven, también tuvo un encuentro con un nahual. No entró en detalles, pero me dijo que, después de esa experiencia, supo que debía vivir en armonía con la tierra, respetar los misterios y no intentar comprenderlo todo. «Lo que viste no era un animal, ni un hombre», explicó. «Era un espíritu antiguo, y su presencia es una advertencia y una bendición al mismo tiempo». No entendía a qué se refería. ¿Advertencia? ¿Bendición? Intenté sacar algo más de él, pero mi abuelo se cerró en banda,
como si lo que había dicho ya fuera suficiente. A pesar de su actitud enigmática, aquella conversación me dejó más inquieto que antes. La idea de que aquel ser, aquel nahual, había aparecido ante mí con algún propósito, era difícil de procesar. ¿Qué podía significar? Los días pasaron y traté de seguir adelante, pero no lograba sacarme esa sensación de encima. Las noches eran especialmente difíciles. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquellos ojos rojos en mi mente y sentía que algo en mí estaba cambiando, aunque no sabía cómo ni por qué. A veces, sin darme cuenta, mis pensamientos divagaban hacia los montes y una especie de impulso me empujaba a salir, a caminar por los senderos a la luz de la luna, aunque al final me contenía. Fue una noche en particular cuando la situación dio un giro inesperado. El calor del verano era asfixiante y el aire en la casa se sentía pesado. Salí al patio para tomar un poco de aire fresco, y vi que la luna estaba en su fase más brillante, iluminando todo el valle y los cerros a lo lejos. Una fuerza inexplicable me impulsó a caminar hacia los campos. No sabía qué estaba buscando, solo sentía que necesitaba estar allí, bajo la luna, rodeado del susurro de los árboles. Llegué hasta el borde del campo, y allí, en la distancia, distinguí una sombra que se movía entre los matorrales. La figura era grande, y su caminar lento, casi solemne. El miedo me invadió, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que debía acercarme. Mis pasos eran lentos y silenciosos, como si temiera romper el hechizo que parecía envolver el ambiente. Sentí una conexión inexplicable con aquel ser, una conexión que no entendía pero que era tan profunda como el latido de mi propio corazón. A medida que me acercaba, la figura se hizo más clara. Era un animal, pero no uno común. Parecía un coyote, pero era más grande y robusto, con un pelaje oscuro que brillaba a la luz de la luna, como si cada pelo estuviera impregnado de algún tipo de energía sobrenatural. Me detuve a unos metros, conteniendo la respiración, y el animal también se detuvo, girando lentamente la cabeza hacia mí. Sus ojos rojos se encontraron con los míos, y sentí que mi alma se congelaba. En ese instante, supe que no era un simple animal. Era el nahual que había visto aquella noche en la colina. Nos miramos fijamente, y en esos segundos que parecieron eternos, sentí como si estuviera frente a algo mucho más grande y antiguo que yo, algo que desafiaba todo lo que creía entender sobre el mundo. Una voz resonó en mi mente, no una voz audible, sino un pensamiento profundo y claro que me decía: cuida esta tierra, respeta sus secretos. Nosotros siempre estamos vigilando. No supe cómo reaccionar. Estaba aterrado, pero al mismo tiempo sentía una paz inexplicable, como si algo en mí hubiera encontrado su lugar. Antes de darme cuenta, el animal dio media vuelta y comenzó a alejarse, desapareciendo entre las sombras sin hacer un solo ruido. Permanecí allí, inmóvil, hasta que me di cuenta de que el sol comenzaba a asomarse en el horizonte. Volví a la casa en silencio, sin saber cómo explicar lo que había sentido. Sabía que mi abuelo entendería, pero sentía que algunas experiencias no debían ser compartidas en palabras. A partir de aquella noche, algo en mí había cambiado, y comprendí que, aunque no volviera a ver al nahual, una parte de él siempre estaría conmigo, recordándome el vínculo sagrado con la tierra y los misterios que habitan en ella. Los días que siguieron a mi encuentro con el nahual fueron distintos a cualquier otra etapa de mi vida. Sentía como si algo dentro de mí se hubiera transformado, como si una puerta en mi mente y en mi espíritu se hubiera abierto para siempre. Volvía a hacer mis labores en el rancho, pero cada cosa que tocaba, la tierra, las plantas, el agua, me transmitía una conexión especial. Era como si cada elemento de la naturaleza ahora hablara un idioma que solo yo podía comprender. Mi abuelo notó el cambio. Aunque no me dijo nada directamente, en sus miradas y en la forma en la que me trataba, podía notar una especie de aprobación silenciosa. Tal vez él sabía que, al igual que él, había visto y sentido lo que pocos en el pueblo podían entender. Sin embargo, a pesar de esa nueva conexión con la tierra, no dejaba de recordar la advertencia que había sentido aquella noche: cuida esta tierra, respeta sus secretos. Nosotros siempre estamos vigilando. Sabía que el nahual, y otros como él, estaban allí, en algún lugar de la sierra, observando y protegiendo aquello que consideraban suyo.
Una tarde, mientras trabajaba junto a mi abuelo, me atreví a preguntarle si alguna vez había visto al nahual después de su propio encuentro. Él dejó lo que estaba haciendo, miró hacia las montañas y, después de un largo silencio, asintió. Me contó que, desde su juventud, había sentido esa misma presencia en varias ocasiones, siempre cuando algo importante estaba a punto de ocurrir o cuando la comunidad estaba en peligro. Para él, los nahuales eran los guardianes de la tierra, los espíritus que nos recordaban que nuestra existencia estaba ligada a algo más grande que nosotros mismos. Ellos no aparecen sin razón, Gabriel, me dijo. Si viste al nahual, es porque quiere que recuerdes que aquí, en estas tierras, nuestras acciones tienen un peso y una consecuencia. Nos recuerdan que la tierra no es solo nuestra, la compartimos con ellos y con los que vinieron antes que nosotros. Esa noche, las palabras de mi abuelo resonaban en mi mente. Me quedé despierto, pensando en lo que significaba llevar esa responsabilidad. Sabía que algún día dejaría el rancho y regresaría a la ciudad, pero en el fondo sentía que una parte de mí siempre estaría atada a aquel lugar y a ese compromiso de respeto hacia la tierra. Tal vez, en algún momento de mi vida, entendería mejor lo que el nahual había querido decirme. Sin embargo, mi conexión con el nahual y con la tierra sería puesta a prueba más pronto de lo que imaginaba. Unas semanas después de aquel encuentro, llegó al pueblo una empresa que quería comprar tierras en la región para iniciar un proyecto de explotación minera. Al principio, nadie en el pueblo estaba dispuesto a vender, pero poco a poco, las ofertas comenzaron a tentar a algunos, especialmente a aquellos con menos recursos. La idea de vender una parte de sus tierras a cambio de dinero rápido resultaba tentadora, y aunque sabían qué significaba perder una parte de la sierra, muchos veían en ello una oportunidad de prosperidad. Mi abuelo y otros ancianos se oponían rotundamente. Decían que esas tierras eran sagradas, que no debían profanarse de esa manera. Pero la empresa comenzó a presionar más y más, ofreciendo sumas que eran difíciles de rechazar, y la comunidad comenzó a dividirse. Los enfrentamientos entre los que querían vender y los que querían proteger la tierra se intensificaron, y en medio de ese conflicto, recordé la advertencia del nahual. Una noche, mientras todos discutían en el centro del pueblo, me escapé hacia la sierra. Sentía que necesitaba buscar respuestas, como si el nahual pudiera darme una señal de qué hacer o cómo enfrentar la situación. Llegué hasta el mismo lugar donde lo había visto por primera vez y, aunque estaba solo, sentí su presencia cerca. El aire estaba cargado, pesado, y una sensación de expectativa flotaba en el ambiente. Cerré los ojos y me concentré, intentando conectarme con ese espíritu, con el guardián de la tierra. De pronto, sentí un cambio en el aire y escuché un murmullo en la distancia. Abrí los ojos y vi la silueta del nahual, recortada contra la luz tenue de la luna. Esta vez no parecía estar solo, a su alrededor, otras sombras se movían lentamente, figuras que parecían pertenecer a animales grandes y robustos, como coyotes y lobos, pero sus movimientos eran casi humanos. Sabía que estaba frente a más de un nahual, y sentí un temor reverencial, pero también una sensación de respeto y solemnidad. Uno de ellos, el primero que había visto aquella noche, avanzó hacia mí y, en mi mente, escuché aquella voz grave y antigua que decía: «La tierra no se vende, Gabriel. La tierra no se compra. Se defiende y se protege». Comprendí en ese instante que mi deber, mi verdadera tarea, era ser un defensor de esas tierras, de la memoria y el respeto que los nahuales exigían. La mirada del nahual se suavizó y sentí una energía que me llenaba de fuerza y determinación. Supe que no podía dejar que esa empresa destruyera aquello que generaciones habían protegido. Regresé al pueblo decidido, y al día siguiente, junto a mi abuelo y otros miembros de la comunidad, comenzamos a organizar reuniones y charlas, intentando convencer a la gente de la importancia de preservar nuestras tierras. No fue fácil, y muchos todavía querían vender, pero poco a poco, logramos que más personas entendieran lo que estaba en juego. La empresa no se dio por vencida fácilmente, intentaron intimidarnos y manipular a los más vulnerables, pero el compromiso de la comunidad era firme. Al final, la presión fue demasiado para ellos, y decidieron retirarse. El pueblo celebró con un alivio inmenso, sabiendo que, al menos por ese momento, habíamos logrado proteger la sierra. Desde ese día, volví a la ciudad,
pero llevo conmigo el recuerdo de aquellos ojos rojos, de aquel espíritu que me mostró el verdadero significado de la conexión con la tierra. Sé que el nahual aún ronda las montañas, vigilante y protector, y me gusta pensar que, de alguna manera, ellos saben que yo, como muchos otros, seré un guardián más de este vínculo sagrado, aunque esté lejos. La vida en la ciudad a veces me aleja de aquellos recuerdos, pero cada vez que regreso al rancho de mi abuelo, siento que el nahual sigue allí, observando, asegurándose de que la tierra y sus secretos permanezcan intactos.